Muy buenos días, queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Ya estamos llegando al fin de semana. Bueno, agradeciendo como siempre a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, por estar presente un día más. Bien, vamos a agradecer entonces con el cántico Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Muy bien, después de haber cantado, ¿no?, las alabanzas al Señor, vamos a pasar lista. Samuel, muy bien. Santiago, muy bien. Chelsea, muy bien. Eduardo, muy bien. Isabela, muy bien. Salvador, muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de matemáticas. Entonces comenzamos hoy día con lo que es círculo y circunferencia. Dice, en la figura se observa a una niña jugando con círculos y circunferencias. Indica cuáles son los círculos y cuáles son las circunferencias. ¿Cuáles son los círculos? A ver. Los círculos son los platos, ¿ya? Son figuras planas, ¿ya? Circunferencia es líneas, curvas, cerradas, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Círculo, que es figuras planas, ¿no?, limitadas por una circunferencia. Dice, la circunferencia es una línea curva cerrada. Acá no se muy claro. Círculo, figura plana limitada por una circunferencia. Listo, ahí está. Circunferencia, línea curva cerrada y plana donde sus puntos están a la misma distancia del centro, ¿no? Listo, como ya hemos diferenciado, ahora vamos a ver los elementos de la circunferencia. Elementos de la circunferencia, tenemos el centro. Acá está el gráfico, el centro, miren, el centro es el puntito, ¿ya? Va justamente en el centro. Es una parte de los elementos. Otro, radio. Radio es un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Radio, OP. Del centro sale una línea hasta al extremo, hasta un punto de la circunferencia, se llama radio, ¿ya? Ahí está, R con R minúscula, radio. Otro, el diámetro. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Diámetro. Del punto A hasta el punto B y tiene que pasar por el centro. Ese se llama diámetro, o sea, está cortando la mitad exacto de la circunferencia, ¿sí? Diámetro, ¿sí? ¿Qué más viene? Arco. Es un segmento curvilíneo de puntos que pertenecen a la circunferencia. Ahí está, arco. En este caso he puesto beta, ¿no? El arco beta. ¿Ya? Desde como amarillo. Tenemos secante. Es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. Tenemos acá corta, va a cortar la circunferencia. La secante QS. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La cuerda. Es la línea recta que va de lado a lado de la circunferencia sin pasar por el centro del círculo. Entonces, cuerda CD. Miren. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de la circunferencia.
Acá dice longitud de la circunferencia. ¿Qué es longitud? Longitud es la medida, ¿no?, que le damos a cualquier objeto, ¿no? En este caso estamos hablando de circunferencia. Dice longitud es igual al diámetro de la circunferencia multiplicado por pi. ¿Ya? Recuerda esta palabra pi, ¿ya? Y este símbolo, pi, que se va a utilizar mucho en matemáticas también, ¿ya? Acá dice longitud de la circunferencia, la D diámetro y la R radio, ¿no? Entonces, ¿la fórmula cuál es? Longitud de la circunferencia es igual a diámetro por pi. Y ese diámetro lo podemos reemplazar también por 2 radio, porque es lo mismo, ¿no? Porque acá decíamos radio puede ser OB o OP, ¿no? Cualquiera de ellos, porque sale del centro. Y el otro extremo, AB, también es otro radio. Y juntando los dos radios, AB, OB, es el diámetro. Por eso, mira, diámetro es lo mismo que decir 2 radio por R. Esa es la longitud, la fórmula de la longitud de la circunferencia. Esas fórmulas tienen que aprendérselas de memoria. Bien. Acá tenemos ángulos en la circunferencia. Con estos ángulos, con este tipo de ángulos, vamos a hallar ejercicios, ¿ya? Vamos a hallar el valor de X que nos va a pedir. ¿Listo? Tenemos acá ángulos de la circunferencia. Ángulo central. Fíjense, ¿por qué se llama ángulo central? Porque está justo en el centro. Este ángulo X, ¿no? No sabemos cuánto vale. Y ¿qué dice? La medida de un ángulo central es igual a la medida del arco opuesto. Ahí tenemos el arco AB, ¿no? Que también es un ángulo, ¿cierto? Este debe tener una medida. En este caso le han puesto el nombre, ¿cómo se llama? Tita, ¿no? X es igual a tita, o sea, al ángulo externo, digámoslo, no, ángulo de la circunferencia, ¿no? Ahí está. Ángulo central y ángulo de la medida del ángulo del arco opuesto. Ahí está. O sea, X es igual a tita. Este símbolo griego se llama tita, ¿ya? ¿Listo? Ángulo inscrito. Inscrito, miren, ahora ya no sale del centro, ¿cierto? ¿De dónde va? De un extremo, ¿no? De este punto B sale a otro punto A y del mismo punto B sale a otro punto C. Dice, es aquel ángulo que tiene como vértice a un punto de la circunferencia. ¿Cuál es el vértice acá? El punto B. Y como lados a 2 cuerdas. Una cuerda y 2 cuerdas, ¿no? La fórmula, aquí tenemos. La medida del ángulo inscrito es igual a la mitad, ¿no? A la mitad de la medida del ángulo opuesto. ¿Ya? La fórmula es X, o sea, el ángulo, ¿no? X va a ser igual a la mitad, dice, a la mitad de tita. Mire, entonces, ¿cómo es la mitad de tita? Tita sobre 2, ¿no? La tita entre 2 va a ser la mitad, pues, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿ya? La diferencia, mire. X igual a tita, acá en este caso, X igual a tita entre 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ángulo interior. Ángulo interior, miren. Ya no está, tampoco está en el centro, ¿cierto? Un poquito más a la izquierda, ¿no? Tampoco está en el extremo, ¿no? O sea, en la mitad está. Ese se llama ángulo interior. Es el ángulo formado por 2 cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia. El punto de corte es el vértice. Entonces, se está cortando 2 cuerdas, ¿no? La cuerda BD y la cuerda AC se cortaron aquí y formó el puntito que es el vértice. Y de ese vértice sale un ángulo X. ¿Ya? Y si vemos a los extremos, tenemos también otro ángulo aquí, ¿no? Que son arcos, ¿no? 1 y 2. Uno más pequeño, el arco AB, que le he puesto como nombre alfa, y el arco CD, que le he puesto como nombre beta. ¿Cuál es la fórmula? Aquí tenemos la medida del ángulo interior. Ahí está la medida del ángulo interior, que es X interior, es igual a la
semisuma de los ángulos opuestos. ¿Qué es semisuma? La mitad de la suma, ¿no? La mitad, la mitad. O sea, ¿qué vamos a sumar? Alfa más beta. El ángulo pequeño que está en el extremo y el ángulo más largo o más grande que está en el otro extremo. Alfa más beta, ahí está, alfa más beta entre 2. ¿Ya? ¿Entendieron, no? X, que es el ángulo interior, es igual a alfa más beta en este caso. Extremos. Entre 2. ¿Listo? Es otra fórmula. Y tenemos la otra fórmula, que es, mira, aparentemente parece lo mismo, pero acá son ángulo exterior. Uno es interior, ahora exterior. ¿Por qué es exterior? Miren, porque el ángulo está fuera de la circunferencia. Miren, acá está la circunferencia y el ángulo está formado fuera, ¿cierto? Pero las cuerdas cruzan por la circunferencia y se formó un ángulo. Es ángulo exterior. El vértice del ángulo, dice, el vértice del ángulo, ¿cuál es el vértice? El puntito, ¿cierto? Exterior, se encuentra en la zona exterior de la circunferencia, es lo que le decía, está en la parte exterior, ¿cierto? Ahora la fórmula, la medida del ángulo exterior es igual a la mitad, es igual a la mitad de la diferencia, ¿ya? Diferencia, acá ya no hay suma ya, en el ángulo interior era semisuma, o sea, entre 2, ¿no? La suma dividida en 2. En cambio acá es igual a la mitad de la diferencia, o sea, de la resta de los arcos opuestos. Entonces colocamos acá ángulo exterior, que es X, es igual a alfa, en este caso el mayor, ¿cuál es? Beta, ¿no? Beta menos alfa, ¿no? Beta menos alfa entre 2. Listo, esa es la forma. Ángulo exterior es igual a beta, que es el ángulo, el arco mayor, menos alfa, que es el ángulo menor, entre 2. ¿Listo? Con esas 4 fórmulas, 5 incluso, acá tenemos una fórmula, 2, el ángulo central, 3, ángulo inscrito, 4, ángulo interior y 5, ángulo exterior. Vamos a poder resolver los ejercicios, ¿ya? O sea, siempre tienen que tener presente estas fórmulas. Sin estas fórmulas no van a poder resolver. Entonces, vamos. Acá ustedes van a hacer... acá hay ejemplos, miren. Observa las siguientes circunferencias e identifica sus elementos. Diámetro AB. ¿Dónde está? Diámetro que dijimos, de un lado al otro lado. AB, ahí está el diámetro. AB. Radio. OA. O sea, radio OA OB. Ahí está. La mitad y la mitad del diámetro, ¿no? Arco MN. ¿Dónde está? MN. Aquí está. Arco. Cuerda PQ. A ver, ¿dónde está la cuerda? Aquí, el verde, ¿cierto? Muy bien. Secante RS. Dice. Ahí está. Corta, ¿no? Muy bien. Ahora, identifica los ángulos que aprecias en el gráfico. Tenemos, a ver, ¿cuántos ángulos están marcaditos? Ángulo, de aquí, ¿cómo se llama? Alfa, acuérdense esa letra griega. Alfa. Ángulo inscrito, alfa. ¿Por qué es inscrito? Porque sale de un costado, ¿no? Ángulo beta, ¿qué será? Ángulo central, ¿no? Porque está en el centro. Ángulo beta. Ángulo tita es un ángulo que está no está en el centro ni en el extremo, está en el medio, ¿no? Entonces, ángulo interior, ángulo tita. Muy bien. 3. Calcula la longitud de la diferencia de la circunferencia de radio 12 centímetros. Ahí está, radio, este gráfico, radio 12 centímetros. Calcula la longitud. ¿Qué era la longitud? ¿No? De un extremo a otro extremo, pasando por el centro, ¿cierto? Entonces dice, la longitud, la fórmula era 2 por radio por pi. Ya, entonces ese 2, ahí está, es la fórmula. Reemplazamos radio. ¿Cuánto es radio? 12.
2 por 12, 24. Y el pi lo dejamos tal como está, 24 pi. Entonces, la longitud es 24 pi centímetros. ¿Ya? Número 4. Calcule el valor de x en la figura mostrada. Entonces, acá tenemos la fórmula. ¿Se acuerdan esto con el extremo? ¿Se acuerdan? Vamos a revisar ya, miren. Acá está. Extremo, ¿cierto? Sale 2. X es igual al arco opuesto sobre 2. Entonces acá lo mismo. Pero como el ángulo opuesto es X, el ángulo interno es 70, entonces será al revés, pues, ¿no? X entre 2 es igual a 70. ¿Sí? Entonces despejamos ese 2 que está dividido, pasa como multiplicando 70 por 2, 140. Entonces X es igual a 140. El valor de X es 140 grados. ¿Ya? A 5. Calcula el valor de alfa. Ahí está, alfa. Ahora es ángulo central, miren. Entonces era fácil ahí, ¿no? Igualábamos alfa igual a, pero era al ángulo AB, ¿no? O al arco AB. Entonces, pero nos dan el otro valor, 250. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto mide todo? Un círculo completo, ¿cuánto mide? 360, ¿no? Entonces, tengo que restar 360 menos 25 para saber cuánto vale AB. Aquí está. 360 menos 25 me da 110. Ahora sí. AB entonces vale 110. Ahora sí yo puedo reemplazar. Alfa es igual a AB. ¿Cuánto mide AB? 110. Entonces el ángulo alfa es igual a 110. Ahí está la respuesta. Aquí, determinar el valor de X. X, ¿cierto? Y para poder determinar ese valor de X tengo que hacer lo que hice en el ejercicio número 4, miren, ¿no? Que era el ángulo, no, el arco opuesto dividido entre 2. Acá estaba, ¿no? Entonces, pero no me dan el valor del arco opuesto, ¿cierto? Solamente me dan todo lo demás. 110 y 150. Entonces sumo 110 más 150. ¿Cuánto sale? 260. Menos 360, que es todo, para poder saber cuánto vale el arco PM. Sería 100, sale, ¿no? 260 menos 360 menos 360 sale 100. Entonces, el arco PM vale 100. Ahora sí yo puedo resolver. Es decir, X es igual a 100 sobre 2, ¿no? 100 sobre 2. Divido 100 entre 2 me da 50. Entonces, X es igual a 100 grados. Listo. En el libro de actividad abrimos la página 105, 106 y 107. A ver, por favor. Muy bien. Entonces, 105. Acá nos está recordando, ¿no?, los elementos de la circunferencia. Tenemos el centro, ahí está el centro, aquí hemos visto. Radio, el radio es del centro hasta un punto extremo. La cuerda es el segmento que une, dice, dos puntos de la circunferencia. El diámetro también son 2 puntos, pero tiene que pasar por el centro. Muy bien. El arco es la parte de la circunferencia comprendida entre 2 puntos. Ahí está el arco. Listo, es un repaso. Ahora sí, acá vamos a completar, ¿ya? Aquí, la página 105, lo hacemos todos. Utiliza el cuadro comparativo, dice. Listo. Tenemos arco, centro, secante. ¿Cuál es el arco? Es un segmento curvilíneo. Ahí está, ya está marcado ahí. El centro, punto donde está la misma distancia de 2 puntos. Ahí está, centro. Secante es una recta que corta la circunferencia de 2 puntos. Listo, ya está marcado las 3 líneas. Determine el diámetro de cada circunferencia. Miren, diámetro. ¿Qué era diámetro? 2
por radio pi, ¿no? Vamos a desarrollar. Diámetro 2 por 7, o sea, el diámetro es el doble, pues, ¿no? 7, 7, 14. 2 por 7, 14. Entonces, el diámetro es 14 centímetros. ¿Ya? En la 2. En la A. En la B, es la misma operación, ¿no? La misma operación. Te da 9, el doble de 9 es 9 por 2, 18, nada más. Igual. El diámetro es 18 centímetros. ¿Listo? Calcula la longitud de la siguiente circunferencia. Longitud, ¿ya? En la longitud, ahí sí, dice. Longitud es igual a 2 por pi por radio. Entonces, resolvemos. Reemplazamos radio. 2 pi, radio ¿cuánto mide? Este mide 16, pero el radio sería la mitad. 8, por eso he puesto 8 acá, 8. Ahora, son multiplicaciones. 2 por 8, 16. Y pi se queda tal como está. 16 pi centímetros. ¿Sí? Muy bien. La siguiente. Longitud. 2 pi por radio. Ahí está, me está dando el radio. 5. Entonces, ese radio voy a reemplazar por el 5. Miren. Ahí está. Reemplazó por el 5. Ahora 2 por 5, 10. 10 pi centímetros. Esa es la longitud. Diámetro y longitud. ¿Ya? Esa es la página 105. Entonces ya resolvimos ya. La 106, ustedes van a resolver la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Ya? Que está de acuerdo a lo que hemos hecho. Pero la 5 y la 6 lo vamos a hacer nosotros juntos, ¿ya? Miren, dice acá. Determina el valor de Y. Y, miren. ¿Cierto? ¿Cuál es qué hacemos? Con Y. Y es igual, decimos, ¿a qué? A la suma de las semirrectas exteriores, ¿no? Sobre 2, muy bien. Entonces 70 más 90, 160. Entre 2, 160, 80, ¿no? Entonces ya tenemos ahí. ¿Cuánto vale Y? Ese es el ángulo secante. 80. Y la 6. Acá tenemos, ¿no? El ángulo secante. 75. Nos da el valor 75, pero no nos da el valor de X. De este ángulo que está afuera, ¿no? O al ras. Entonces, pero la fórmula, ¿cómo era? Si era X acá, era la mitad de que está de AB, ¿no? Entonces sería 75 es igual a X, no sé, entre 2. Como está dividiendo, el 2 pasa al otro lado como multiplicando. 72 por 5, por 2, es igual a X. Para no confundirnos, colocamos puntito acá. 75 por 2 es igual a X. Multiplicamos 75 por 2, sale 150. Entonces el valor de X es 150. ¿Ya? Grados, ¿no? Grados. Muy bien. Entonces ya hemos hecho las 5 y las 6. Ustedes me hacen la 1, la 2, la 3, la 4 en la página 106. Pero mientras tanto vamos a pasar a la página 107. ¿Ya? Busca soluciones. Vamos a resolverlo todo esto. Dice, enumera los elementos de la circunferencia. 1. Centro, aquí está el centro, el 1, ya hemos marcado el 1. 2, radio, dice, ¿cuál es radio? Aquí está radio. Cuerda, 3, cuerda la que está aquí, ¿no? Diámetro, es todo lo que cruza por el centro. Y arco, el amarillo acá. Muy bien. Completa los enunciados con los elementos de la circunferencia. Dice, la recta que corta la circunferencia en 2 puntos se llama secante. Ahí está. Equivale a 2 radios. ¿Quién era? Ahí está. Equivale a 2 radios del diámetro. Muy bien. Dice, une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Es el
cuerda. Otro. El segmento que va desde el centro al punto de la circunferencia es el, ¿cómo se llama? Radio. Del punto a 1 de circunferencia. Último, es la recta que pasa por un punto de la circunferencia. ¿Cómo se llamará? Tangente. ¿Ya? Nivel 2. Traza la circunferencia de 1 centímetro de radio, dice. Acá hemos medido, tiene un poquito más de 1 centímetro. Circunferencia. Señala los elementos. De rojo, radio, dice. Este radio, rojo. Verde, el centro. Este es verde, el centro. Celeste, el arco celeste. Azul, el diámetro azul, ¿qué pasa? Amarillo, una cuerda, amarillo. ¿Listo? Es en la 2. La 1, nivel 2. Calcule el valor de X. Mire. Para poder hallar el valor de X, acá tenemos un ángulo externo, ¿no? Se dan cuenta que acá hay un triángulo. Voy a hallar el valor de Y para poder hallar X, ¿ya? Y es igual, dice, ¿a quién? Y más 32 es igual al ángulo de 90 grados, miren, ¿se dan cuenta? Entonces, el 32 pasa al segundo miembro como resta porque está con suma 90 menos 32, 58. Entonces, el valor de Y es 58. Como ya encontré el valor de Y, ahora sí yo puedo encontrar el valor de X de la siguiente manera. X más Y, que es 58, es igual a 180, porque este ángulo es 180 total, ¿no? Ángulo plano o llano. X es igual a 180, como el 58 está pasando, está con más, pasa con menos, resto. 180 menos 58 sale 122 grados. Entonces la respuesta es 122 grados. Asume el reto, la número 1. Calcula el valor de X, miren. Esto acá nos pide. Si ABC es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero son los lados iguales. Acá tiene 40. Se supone que este lado también es 40 y 40. Entonces la mitad me está dando que es 20. Entonces X será 20. Pues miren, vamos a encontrar la solución. X más 20 igual a 40, ¿no? X más 22 igualando 40. X es igual a 40. Como acá el 20 está con más, pasa al otro lado con menos 20. Menos 20. Entonces el resto me da igual. X igual a 20. ¿Ya? Muy bien. Sería entonces la suma retro. Lo último en la suma retro. Ahí calcula la medida de el arco MN. ¿Dónde está el arco MN? Este. El arco MN, que es X, no sabe. ¿Cómo encontramos eso? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Ángulo exterior era la medida del arco MN con la medida del arco 230 en este caso. Resto los dos y divido entre 2, ¿no? Muy bien. Acá está resuelto. 50 es igual a 230 menos X sobre 2. Es la fórmula. Bajamos 50. Como este 2 está multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado como multiplicando. Ahora 50 por 2 me da 100. 230 menos X, 230 menos X. Ahora X, como está con menos, pasa al otro lado con más X. Y 230 se queda. 100 está con positivo, pasa al otro lado como negativo. 230 menos 100 tendría que ser. Y X es igual a 130. Muy bien. Entonces ya encontramos el valor de X, de la medida de la cuerda MN. ¿Listo? Entonces esa es la página 107. ¿Ya? Ya terminamos entonces de resolver. Ustedes me realizan el libro de actividad de la página 106, la 1, la 2, la 3 y la 4, nada más, ¿ya? De acuerdo a todo lo que hemos hecho. ¿Listo?
Muy bien, entonces ya sabemos la diferencia entre círculo y circunferencia, conocemos los elementos y podemos hallar los ángulos, ¿no? Central, ángulo inscrito, ángulo interno y externo, de acuerdo a las fórmulas. Bien, vayan resolviendo con calma, observando bien las fórmulas y nos vemos hasta más tarde con el curso de razonamiento verbal.